Buenas tardes a todos y bienvenidos a una jornada más de este proyecto Agalife. Un proyecto Agalife sin duda diferente al que habréis tenido ocasión de ver en otros años, debido a la ineludible anulación del Congreso presencial en Chicago. No obstante, hemos tenido acceso al contenido, hemos tenido acceso a todos los estudios que se habían aceptado para presentación y ha sido un placer revisarlos y seleccionar los mejores para todos vosotros. Como os decía, yo soy el doctor Miquel Sans, yo soy médico gastroenterólogo formado en el Hospital Clínic, donde trabajé un tiempo, ahora en la Clínica Tecnon de Barcelona también, y me acompañará la doctora Alicia López, que ella es médico especialista en aparato digestivo, formada en Bellvitge, con una estancia también larga de 3 años en el Hospital Clínico. No tuvimos ocasión de coincidir, yo soy mucho más viejo que tú, Alicia, y ahora actualmente es médico adjunto en el Hospital del Mar de Barcelona. Nos ha correspondido revisar, seleccionar los mejores trabajos de tratamiento de la enfermedad de Crohn. Y antes de empezar, me gustaría 2 agradecimientos muy rápidos. Uno a GTQ por haber tenido la valentía de mantener el proyecto a pesar de que el Congreso no se realizara de forma presencial. Creemos que es todavía más interesante tener acceso a esos contenidos que hemos preparado para todos vosotros. En segundo lugar, para Janssen, este tipo de actividades de formación continuada no son posibles sin la sponsorización de la industria farmacéutica, y es lo que ha hecho en este caso Janssen de forma desinteresada y se lo agradecemos muchísimo. Por tanto, le paso la palabra a Alicia, que nos va a hablar, ¿verdad?, primero de los fármacos anti-TNF. Muchos años ya en el mercado, muchos años de práctica clínica, pero todavía muchas cosas para aprender sobre ellos. Alicia, cuando quieras. Muchas gracias, Miquel. Bueno, inicialmente quería hablar de 5 estudios que hemos seleccionado, que hemos creído que son los más interesantes. El primero de ellos sobre la eficacia, seguridad y farmacocinética del infliximab subcutáneo, el CTP-13, el primer infliximab aprobado subcutáneo, tanto para la eficacia en enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Para ello se diseñó un estudio en el que se hacía una inducción endovenosa a semanas 0 y 2 y posteriormente en semana 6 los pacientes se randomizaban a continuar endovenoso o a mantener o a cambiar a tratamiento subcutáneo. Esto se mantenía hasta semana 30 y posteriormente en semana 30 aquellos pacientes con dosis endovenosas también pasaban a dosis subcutáneas y esto se mantenía hasta semana 54 donde se valoraba el endpoint primario. No se observaron diferencias significativas en cuanto a respuesta a remisión clínica ni remisión endoscópica a semana 54, ni en los pacientes que iniciaron el cambio en semana 6, ni en aquellos que lo hacían posteriormente en semana 30, con lo cual el mantenimiento es eficaz tanto iniciado después de la inducción endovenosa como haciendo el switch más adelante. Bueno, es siempre muy interesante tener más opciones de tratamiento subcutáneo dentro de la misma familia del anti-TNF. Fíjate ahora, en el contexto de la COVID-19 puede ser un motivo de preferencia el no tener que ir al hospital de día. ¿Qué más hemos aprendido de fármacos anti-TNF, Alicia? Pues hay otro estudio muy interesante, un ensayo clínico en enfermedad de Crohn pediátrica, en el que se evalúa la estrategia convencional del STEP-UP, tratamiento convencional con nutrición enteral o corticoides y azatioprina de mantenimiento, versus inicio precoz de tratamiento con infliximab y mantenimiento posterior con azatioprina. En este caso, infliximab se daban solo 5 dosis, a 0, 2, 6, 14 y 22, y posteriormente se evaluaban los endpoints a semana 54. Entonces, se vio que un porcentaje de pacientes muy superior, un 41%, consiguieron remisión clínica en el grupo del top-down respecto al 14,5% de los pacientes con el STEP-UP. Además, un 36% de pacientes en el grupo de top-down necesitaron reinducir el infliximab. En cambio, en el STEP-UP fue un porcentaje superior, un 60%, los que necesitaron inicio de tratamiento ante mala respuesta al tratamiento convencional. Con lo cual, se concluye que en principio existe una mayor proporción tanto de remisión clínica, tanto endoscópica y biológica en el grupo del top-down respecto al STEP-UP, también en población pediátrica. Teníamos datos en adultos y es bueno confirmar
que los mejores fármacos, cuanto antes se utilizan, claro, dan mejor resultado. Esto es importante también en población pediátrica, que son los que tienen peor pronóstico. ¿Qué más hemos aprendido de anti-TNF? Pues lo que nosotros en práctica clínica prácticamente sabemos y vemos, que se ha hecho en un estudio, que es valorar el efecto de ahorro de corticoides de los tratamientos con anti-TNF. Entonces, se evaluó a raíz de una base de datos epidemiológica entre 2001 y 2018 los pacientes que iniciaban anti-TNF para ver un poquito este efecto de ahorro de corticoides. Entonces, lo que se vio es que sobre todo en el primer año aún un 50% de los pacientes necesitaban corticoides, pero al tercer, quinto año este porcentaje disminuyó hasta el 23-24%. Entonces, se vio que más allá de este primer año, la exposición acumulada de corticoides fue de aproximadamente un 20% y que esta necesidad de corticoides fue bastante inferior en aquellos pacientes que iniciaban anti-TNF igualmente de forma precoz en los 3 primeros años desde el diagnóstico de la enfermedad. Además, también lo que se ha visto es que este efecto de ahorro es mucho más importante en aquellos pacientes que iniciaban tratamiento a partir de 2014. Una de las cosas que siempre intentamos enseñar a los más jóvenes y que siempre salen los cursos de residente de GTQ, evitar corticoides. Son grandes fármacos, pero en un uso muy puntual y, por tanto, el poder ahorrar ese uso crónicamente continuado o excesivo es un punto más en favor de este tratamiento con anti-TNFs. Más cosas que estuve allí en los abstracts de Chicago. ¿Qué nos cuentas? Pues un estudio muy interesante también es que se evaluó la eficacia de un tratamiento con anti-TNF como profilaxis de la recurrencia postquirúrgica. Se miraron pues, pacientes que se operaron y que de entrada ya recibieron anti-TNF para evitar esta recurrencia postquirúrgica. La mayoría de pacientes, un 63%, operados por una complicación penetrante, con lo cual pacientes un poquito más complejos de lo normal. Y lo que sabemos es que de estos pacientes, un 72% ya llevaban tratamiento anti-TNF antes de la cirugía, de los cuales el 62% recibieron el mismo tipo de anti-TNF después de la cirugía. Se incluyeron 51 pacientes, de los cuales 23 presentaron recurrencia postquirúrgica y esta recurrencia fue mucho más evidente en pacientes operados a una edad más avanzada, con una edad media de 43 respecto a 33 años, y sobre todo superior en aquellos pacientes que habían recibido tratamiento anti-TNF antes de la cirugía. En un análisis de regresión multivariante lo que se vio es que precisamente el factor de haber recibido tratamiento anti-TNF antes de la cirugía fue un factor predictivo de recurrencia tras la operación con un hazard ratio de 5,5. Con lo cual, lo que habría que tener un poquito más de cuidado si mantenemos este tratamiento anti-TNF para recurrencia postquirúrgica, habría que tener más monitorizados a estos pacientes. Yo creo que estas últimas palabras son claves, Alicia. Sea cual sea la estrategia, sea cual sea el fármaco, monitorizar. Es muy fácil acceder al neoilion, a la anastomosis y sea con anti-TNF o con otro fármaco, en todo momento ser conscientes de que no hay recurrencia. Y si la hay, si se constata, escalar o hacer switch a otro tipo de fármaco. Y nos queda un trabajo, creo, de anti-TNF. Dinos. Exacto. Pues hemos destacado otro estudio en el que valoran la inmunogenicidad a un segundo anti-TNF cuando se ha presentado inmunogenicidad anticuerpos a un primer anti-TNF, ¿no? Para resumir un poquito el estudio, os presento esta diapositiva donde podéis ver que cuando se recibe un primer anti-TNF con infliximab, aproximadamente 86% desarrollaron anticuerpos y cuando se cambiaba a adalimumab, este porcentaje fue de 28% de generación de anticuerpos, cuando de forma global lo que se esperaba en la población era un desarrollo de anticuerpos anti-adalimumab de un 13% y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Igualmente, los pacientes sin anticuerpos anti-TNF, anti-infliximab que cambiaban a adalimumab, ninguno de ellos presentó autoanticuerpos contra adalimumab. De tal manera, cuando el primer anti-TNF era adalimumab y estos pacientes generaban anticuerpos contra adalimumab, posteriormente el hecho de cambiar a infliximab aumentaba mucho el riesgo
de generar anticuerpos contra el tratamiento contra infliximab. De los datos de estos pacientes, lo que sobre todo llama la atención es que los pacientes que habían tenido inmunogenicidad al primer anti-TNF, solo un 33% iban en tratamiento con inmunomodulador, ¿no? Con lo cual, igual estos pacientes, lo que se ve es que el riesgo de hacer anticuerpos a un segundo anti-TNF es bastante más elevado. Y quizá en este caso, si cambiamos a otro anti-TNF, igual habría que plantear tratamiento combinado en ellos. Pues como podéis ver, muchísimas cosas para aprender de fármacos que ya estamos utilizando cada día, pero que vale la pena tener conocimiento de estos datos que van saliendo, en este caso, en el Congreso Americano del AGA. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias.